Ya a continuación entonces ya nos preparamos para nuestra siguiente invitada de la mañana, porque también se nos hace necesario hoy día reconocer la importancia de lo que es la nutrición para nuestros niños, cómo poder ordenar, ¿cierto?, sus hábitos alimenticios y así poder ser un aporte nutricional para todos ellos. Es por eso que ya tomamos contacto con nuestra nutricionista del Family Care. Bienvenida, Egla Insunza. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, gracias. Qué bueno que puedas estar hoy día acompañándonos en esta mañana donde el especial de salud siempre los días lunes va encabezando temas que son tan prioritarios y en esta oportunidad poder de la mejor manera ayudar a que los niños tengan una exitosa nutrición. Me gustaría partir cómo poder definir lo que hoy es una alimentación adecuada para todos estos niños que están en un proceso de desarrollo súper importante. En primer lugar, mencionar de que en nuestro país se rige por las guías alimentarias que da a conocer mensajes saludables. Y además, en MinSal, nosotros podemos lograr en MinSal guías de alimentación adecuadas para cada edad. Los mensajes alimentarios, lo primero que dice es que para mantener un peso saludable hay que alimentarse sano y hacer actividad física, que en realidad es muy fácil, pero no es tan así. Egla, sabes que estamos con unos problemas en cuanto a la recepción del audio. No sé si tú puedes desconectar las manos libres para así ver si podemos escuchar mejor tus... A ver si se pueden sacar para escuchar mejor la conversación. Estamos en vivo y en directo, es parte de la magia de la televisión en vivo, chiquillos, así que a ver si es que ahora te escuchamos un poco mejor. Ahí sí, eso. ¿Sí? Lo logramos, Ya. lo logramos. Ya, entonces le estaba mencionando que la población chilena se rige por las guías alimentarias, la cual da a conocer una serie de mensajes saludables, y el primer mensaje es que para mantener un peso saludable hay que comer sano y realizar actividad física, lo cual suena muy fácil, pero no lo es tan así. Y además hay una serie de mensajes que si nosotros lo adecuamos a los niños, por ejemplo, deberían consumir 3 porciones de lácteos al día, comer 2 porciones de verduras y 3 de frutas, consumir agua, evitar estar mucho tiempo frente al televisor, bajar el consumo de sodio, consumir legumbres 2 veces a la semana, pescado también 2 veces en la semana. En general, eso es lo que nos indica la guía, además de disminuir el consumo de golosinas. Oye, tú estabas hablando de una guía alimenticia que es común entonces de poder tenerla presente para saber de qué manera entonces comenzar con ese proceso de nutrición exitosa. ¿Dónde podemos adquirir una guía como esta, por ejemplo, para aquellos padres que quizás no la tienen, no la conocen, poder tenerla como un instructivo para poder así seguir rigurosamente la nutrición para nuestros hijos? Bueno, las guías nosotros las encontramos en la página de MinSal y por lo menos los establecimientos de atención primaria nosotros siempre la familiarizamos con la población. Ya. Y se hizo un estudio además de estas guías en la cual se dio a conocer de que muchos de estos mensajes no se cumplen por la población. Por ejemplo, si nosotros nos enfocamos en los niños, la mitad, se cumple con la mitad de la recomendación de consumo de fruta, se cumple más o menos con 1/3 de la recomendación de consumo de lácteos, y el grupo que más cumple la recomendación de consumo de lácteos son los menores de 6 años, esto porque además cada CEFAM a través de los programas alimentarios entrega leche a los niños. Ya. Pero la mayoría de las recomendaciones no se cumplen más del 50%. Claro, porque ni siquiera yo creo que la gente está instruida sobre lo que debe o no debe comer los niños. Entonces yo creo que se hace prioritaria esta conversación que estamos teniendo hoy día. Por ejemplo, ¿cuántas veces deben comer los niños al día? Los niños deberían tener 4 tiempos de comida: ¿Ya? Desayuno, almuerzo, once y cena. ¿Ya? Pero estos 4 tiempos de comida normalmente se cumplen hasta los 6 años y después se dejan de cumplir porque no es un hábito que sea parte de nuestra población. Por lo cual los niños ya sobre 6 años se empiezan a adaptar a la alimentación de la familia. Claro. Y por cultura nosotros más bien tomamos 11. ¿Ya? Entonces claro, es un hábito que es un poco difícil de cumplir. Mucho pan y poco nutriente en la 11, ¿ah? En la 11 normalmente se incorpora pan con algún agregado, no hay verduras, no hay proteínas, y eso es lo que en el fondo aporta una cena, ¿ya? Y deberíamos consumir más o menos 1 o 2 colaciones que representen 5 al 10% de los requerimientos de energía del día. Mira, tú me hablabas entonces de desayuno, almuerzo, 11 y cena.
¿Cómo poder definir, por ejemplo, un desayuno nutritivo? Un desayuno nutritivo debería constar con un lácteo bajo en grasa y sin azúcar. ¿Ya? Y además algún cereal integral y una fruta. ¿Ya? El desayuno es prioridad para los niños, ¿ya? En la etapa escolar, y también es un hábito que, sobre todo en el adolescente, se va perdiendo. Ahora, el desayuno, me imagino que, por ejemplo, muchos vamos súper apurados a dejar a los niños al colegio, es súper poco el tiempo que hay, ¿no? Algunos deben llegar a trabajar, etcétera. El desayuno, por ejemplo, puede ser una leche y contabilizar dentro del mismo desayuno lo que uno le manda al colegio. ¿Eso también formaría parte del posible desayuno que se les da como snack en el establecimiento educacional? Eso me imagino que de las 11, 12 del día, ¿o eso se contabiliza aparte? El desayuno, lo que pasa es que las colaciones escolares es un complemento a la alimentación diaria. Por lo tanto, el desayuno, nosotros tenemos que contabilizar el desayuno, ya sea en la casa. Si el niño no alcanza a tomar desayuno en la casa, lo debería incorporar en el primer recreo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el primer recreo y no más allá, porque el desayuno está relacionado con el rendimiento escolar, con mantener una glicemia estable durante la mañana y evitar el sobrepeso, porque un niño que no toma desayuno en alguno de los recreos va a comer cualquier alimento que encuentre. Claro, y comen más durante la tarde más que en la mañana. Es bueno saber que es mucho más importante el desayuno y el almuerzo más que la once y la cena, ¿verdad? Lo que pasa es que en el caso de los niños, el desayuno es muy relevante, por lo que mencionaba recién, por este tema de que además mejora el rendimiento escolar. Obviamente hay otros factores, que el niño ponga atención en clase, que estudie, etcétera, pero contribuye a este rendimiento escolar, por lo tanto cobra mucha importancia en la vida escolar el desayuno, y además la persona que toma desayuno normalmente tiene mejores hábitos saludables durante el día. Porque la persona que no toma desayuno normalmente come un snack a media mañana, por lo tanto el desayuno es importante para iniciar nuestro día, y a partir de eso y de un horario adecuado, uno normalmente va contando 4 horas entre una comida principal y otra, y entre medio de esas comidas incorpora alguna colación. Claro, ¿qué tan importantes son los medios de comunicación, la televisión y las redes sociales en cuanto a influir positiva, pero también quizá y mayormente negativamente en lo que prefieren consumir los niños? Es que, bueno, es positivo en el hecho que nosotros podemos educar, pero también si nosotros en un alimento hay un mensaje que tiene un superhéroe o algún monito animado que le gusta a los niños, normalmente ellos van a preferir eso. ¿Ya? Ahora se trabajó en eso, se sacaron algunos productos del mercado, porque la verdad es que eso influía bastante. ¿Ya? Y también influye bastante la disponibilidad de los alimentos en general, no solamente el etiquetado y la figura del alimento que el niño va a consumir, sino también la disponibilidad del alimento. Por ejemplo, cuando uno va a pagar a la caja, los alimentos más dulces están justo cuando uno va a pagar, entonces influye en los medios de comunicación, influye el marketing del alimento, y en general esto es un trabajo en conjunto. Claro. Hablemos también de ese snack que todos los días debemos de tener listitos en la mochila, esperando que no se nos quede nunca, ¿verdad?, en la casa. ¿Qué es lo ideal de ir aportando a los niños en el colegio, ¿cierto?, en estas cajitas donde ellos a media mañana, ¿cierto?, van, ¿cierto?, comiendo durante todos los días de lunes a viernes? Bueno, lo que pasa es que, como mencionaba anteriormente, las colaciones escolares deberían representar 5 al 10% de la recomendación de calorías diarias, ¿ya? Por lo tanto, el snack que uno le envía, o la colación en realidad que uno le envía al colegio, debería ser más bien una fruta, porque tenemos que cumplir con la recomendación de 3 porciones diarias, ¿ya? Por lo tanto, si una jornada es amplia y yo ya no le envío una fruta, estoy perdiendo una fruta al día que ese niño debe consumir. Claro. Si tiene que consumir 3 lácteos al día, yo le debería mandar un lácteo al colegio, ¿ya? Y si el niño desayunó en el primer recreo, en el segundo recreo le puedo enviar una fruta. Y si el niño, por ejemplo, tiene que llevar almuerzo al colegio, la idea es que se lo envíe, ojalá en un termo, para que pueda consumir un almuerzo y no un reemplazo de esto, o una golosina o un pan con agregado.
y evitar también almorzar 2 veces o desayunar 2 veces. Sí, en el caso también, como tú misma comentabas, de los niños que se quedan a almorzar. Son extenuantes horas de colegio que salen incluso a las 5, 4 de la tarde. ¿Cómo poder pensar en una alimentación o en un almuerzo que sea nutritivo para ellos, pero que sea fácil de llevar? Tú misma hablabas de termos, ¿verdad? ¿Qué otras soluciones nutricionales podríamos hoy día darle a los padres que nos están acompañando? Es que el termo es una buena opción, ya lo digo por experiencia, yo tengo un hijo de 10 años y le enviaba alimentación en termo, pero sí hay que enviarle picado. Por ejemplo, si yo le voy a mandar un arroz con pollo, la idea es que vaya todo picado para que no tenga que manipular mucho el alimento. Claro. O si le envío, por ejemplo, una ensalada, también debe ir casi preparada, como bien avanzada, y enviar algún aliño aparte, quizás en algún pocillo, una limoneta lista. Ya, mi experiencia es que la mayoría de los niños más bien llevan el plato fuerte, pero el plato fuerte debe cumplir con una taza de algún carbohidrato y un trozo de algún tipo de carne, que puede ser pescado, pollo, alguna carne desgrasada o huevo, para que tenga el carbohidrato, la proteína, y quizá la ensalada, si es posible, también enviarla. De acuerdo. Ahora, en el caso de la alimentación en el almuerzo en general de los niños, ¿cómo podríamos definir, por ejemplo, incluso por días, la alimentación adecuada para la hora de almuerzo? 2 veces legumbres. ¿Cómo podríamos ir mencionando quizás por día una alimentación adecuada? Por día, por ejemplo, en la semana deberíamos cumplir con 2 veces legumbres. ¿Ya? Las legumbres no deben ir acompañadas ni con vianesa, ni con longaniza, ni con ningún embutido. Y la legumbre siempre tiene que ir mezclada con un cereal. Por ejemplo, porotos con fideos, lentejas con arroz, porque ahí se forma una proteína que es similar a la proteína de la carne. Perfecto. ¿Ya? Entonces, si le enviamos legumbre, no necesitamos enviarle carne ese día, ningún tipo de carne. ¿Ya? Después otro día le podemos mandar pescado. El pescado se debe consumir 2 veces en la semana, evitar las frituras. Otro día le podemos enviar pollo, podemos enviar pavo, el vacuno en menor cantidad, pero si va a consumir vacuno, que sean carnes desgrasadas, por ejemplo las postas, que tienen menos contenido de grasa. El huevo también es una proteína muy adecuada, que la podemos utilizar en el almuerzo o también la podemos utilizar como colación. ¿Qué pasa en el caso de los padres que han decidido llevar el camino de lo vegetariano, lo vegano? ¿Cómo poder suplir cosas que son tan importantes, nutrientes que son tan importantes, que se dan, por ejemplo, en el huevo, en el pollo, ¿verdad? Sí. Y en todos esos derivados. En relación a eso, es importante que siempre sus padres se acerquen a la consulta nutricional para poder enfocar la alimentación. Ahora, por ejemplo, las legumbres también nos aportan proteínas. Como mencionaba anteriormente, si la combinamos con algún cereal, vamos a mejorar la calidad de la proteína. El hierro, que también está en la legumbre, lo podemos mejorar con la ingesta de vitamina C. El huevo lo podemos consumir durante la semana, que también tiene una buena fuente de proteína. Podemos consumir la leche, se pueden hacer distintas preparaciones también. En realidad hay que ir ajustando la alimentación. Obviamente también hay que suplementar porque hay niños que son más estrictos en este sentido, y hay otros que consumen huevos, consumen lácteos, y hay otros que definitivamente no. Entonces hay que adecuarlo a cada caso y ver si requiere alguna suplementación, también hacer exámenes, evaluar estado nutricional y hacer un seguimiento. Pasemos a la 11. Luego del almuerzo, entonces, ¿es necesaria la 11 o más bien cambiar ese concepto? Porque la 11 siempre tiende a ser súper llenadora, por qué no decirlo, y las cenas se tiende a olvidar o omitir. ¿Será bueno quizás en vez de la propia 11 que tenemos como concepto, quizás un snack luego del almuerzo para luego cenar? ¿Es positiva la cena? ¿Hasta qué hora se recomienda? La cena es positiva porque normalmente en una cena uno incorpora una proteína, puede incorporar un carbohidrato que puede ser, no sé, una taza de arroz, fideo, o bien la puede omitir, va a depender de cada caso,
Puede ser incluso una cena liviana con una ensalada con un trozo de carne, o puede ser ensalada con atún, ¿ya? Y ahí vamos disminuyendo el carbohidrato, porque si por ejemplo tenemos una persona que necesita ajustar sus requerimientos calóricos, podemos ir jugando con la cena para poder disminuir las calorías, y ahí vemos si agregamos o no el carbohidrato complejo, pero siempre es mucho más saludable, además que es algo que nosotros podemos preparar en la casa. Si nosotros consumimos pan, el pan se prepara con manteca, tiene 1 gramo de sal. En cambio, si uno prepara una alimentación en la casa, uno mismo va regulando la cantidad de sal que le puede agregar, va regulando el tipo de carne, puede ir evitando los embutidos. Entonces también nos ayuda a controlar la cantidad de sodio que consumimos al día, y nos ayuda a evitar enfermedades crónicas a futuro. Es importante que los niños puedan participar dentro de la planificación y preparación de las comidas, para que así le agarren mayor gusto a lo que están, ¿cierto?, comiendo. Sí, siempre es importante, porque la verdad es que la alimentación es un concepto familiar. De hecho, el hecho que las personas no cenen es porque es un hábito de la familia, algo cultural. Por lo tanto, en la medida que la familia integre al niño, en la medida que la familia tenga ciertos hábitos, ese niño va a seguir esos hábitos, ¿ya? Entonces, siempre el niño debe participar de todo, no solamente la alimentación, sino si la familia sale a caminar, también salir con la familia, si la familia hace ejercicio, también realizar ejercicio. Todo debe ser un trabajo en conjunto. En el caso de los niños, que me pasa, por ejemplo, a mí, que son malos para las verduras, ¿cómo poder hacer que de alguna manera ellos vayan de a poquito consumiéndolas? La verdad es que la verdura es un tema, porque es como un sabor más amargo, no es de tanta preferencia de los niños, pero por lo menos en la consulta nutricional nosotros siempre vamos acordando ciertos avances. Por ejemplo, no tenemos que ser tan estrictos en que ya, si en realidad tenemos que cumplir con todos los colores de la fruta y verdura, sino que ir eligiendo con el niño, ya, ¿cuál es la verdura que más te gusta? ¿Te gusta comer lechuga? Normalmente yo le pregunto, ¿te gusta el tomate? Y de toda la variedad de verduras que le pregunto, hay una que le gusta, entonces empezamos a trabajar con eso. Entonces digo, ya, puedes consumir todos los días esta verdura, y después empieza a incorporar otra. Igual nosotros podemos hacer distintas preparaciones, budines o natural, así como ensalada, pero de todas maneras es algo difícil de incorporar, por lo tanto tenemos que ir generando acuerdos con los niños, porque a veces ni siquiera es tanto que no le guste, sino que es más bien un hábito que el niño no ha logrado incorporar. Entonces, aunque empecemos con pequeñas porciones y a lo mejor un solo tipo de verdura, tenemos que ir avanzando de a poco, ir premiando aquellos logros, y después ir incorporando otras verduras que el niño quizás quiera probar. Claro. No es tan fácil, el niño que se puede demorar mucho tiempo en probar un nuevo alimento. Tiene que ver con las texturas, con los sabores, en realidad, y con los hábitos en general. Yo te iba a preguntar también los hábitos, inculcar con el ejemplo, porque claramente se hace un poco difícil que los niños coman verdura o que coman sanos si los papás en la noche comen algo totalmente distinto. ¿Es bueno inculcar a través del ejemplo la alimentación? Sí, es bueno inculcar a través del ejemplo, a través de la educación. Por ejemplo, un niño ya cuando tiene más de 6 años, 8, 10 años, uno le puede enseñar, le puede explicar, y ellos lo van a entender. Entonces, por un lado está el ejemplo de los padres, y por otro lado, no menos importante, está el ejemplo de los padres. Porque pasa mucho que, por ejemplo, a veces los padres educan mucho, pero si yo veo que mi compañero a lo mejor lleva todos los días una galleta y yo llevo una fruta, voy a decir, pero ¿por qué él lleva galleta y yo no? Entonces, esto siempre es comunitario, ¿no? La familia educa, da el ejemplo, pero la verdad es que es un trabajo en conjunto. Si mi compañerito lleva otra cosa, esta es una edad en que los niños también quieren imitar, no solamente a los padres, sino también a los padres. Hablamos siempre en otras oportunidades de la importancia de la feria. Ahí estamos viendo justo algunas imágenes, ¿no?, de la feria, de ir al mercado a comprar el menos alimento procesado posible. ¿Qué tan fundamental es también eso dentro de la familia? Es muy fundamental, porque mientras menos procesado sea el alimento, menos sodio, menos aditivos va a tener. Entonces no es lo mismo que yo consuma un alimento que compré en la feria natural a un alimento procesado. Para que el alimento se conserve en el tiempo, se le agrega sodio.
Entonces, si yo, por ejemplo, voy a consumir un jurel en conserva, trae mucho más sodio que si yo compro el jurel natural. O si yo voy a consumir una fruta en conserva, tiene más azúcar, tiene más sodio que si yo la compro en la feria. Ya no va a tener este aditivo, por lo tanto el contenido de azúcar va a ser menor y el contenido calórico también va a ser menor. Claro. Ahora, ¿qué pasa con aquellos niños que están sometidos a dietas por exceso de peso? ¿Cómo poder hoy día también entregar ciertas herramientas a los padres que están pasando por ese proceso que igual muchas veces es difícil, ¿no? La verdad es que ese es un punto, es como bien importante de analizar, porque nosotros como nutricionistas tenemos que ayudar en el proceso, pero en este proceso debemos ser cautelosos. Porque si nosotros nos enfocamos mucho en decir a ese niño que está obeso, que está sobrepeso, podemos generar finalmente un trastorno de la conducta alimentaria. Ya, nosotros siempre nos debemos enfocar en que la alimentación tiene que ser saludable, que tiene que ser sana, que tiene que ser en compañía de la familia, que tenemos que ir generando ciertos acuerdos si el niño no logra buena adherencia, pero siempre con este enfoque de vida saludable, no con el enfoque de una etiqueta de sobrepeso, de obesidad, que finalmente lo va a acompañar el resto de su vida y en algún momento en la adolescencia o la vida adulta puede generar un trastorno de la conducta alimentaria. Así que hay que hacer un trabajo bien personalizado y con mucha cautela. Sí, es siempre bueno quizás recordar lo bueno de ir adquiriendo ciertas herramientas junto a nutricionistas, ¿no? Eso yo creo que cuando tenemos algunos o ciertos problemas alimenticios con nuestros niños, decidir, ¿cierto?, encaminarnos con especialistas que están justamente preparados para esto, ¿no? Sí, de todas maneras, porque nosotros, por ejemplo, en la consulta nutricional podemos evaluar un niño, el estado nutricional, pero también podemos hacer examen físico, por ejemplo, podemos buscar signos de insulinoresistencia, podemos ver si tiene acantosis, que son unas manchitas que aparecen en el cuello, podemos pedir exámenes y podemos trabajar en conjunto con el equipo de salud, no solamente la nutricionista, quizás ese niño necesita ir al psicólogo, necesita evaluación de médico, necesita a lo mejor un personalizado de actividad física. Entonces es muy importante asesorarse por un profesional para que el tratamiento sea integral. Estamos muy de acuerdo. Agradecerte por haber estado con nosotros hoy. Fundamental que hayas conversado con nosotros, parte importante de lo que es la nutrición para nuestros hijos. Muchas veces nos vemos ajenos de temas que son tan importantes, incluso ni siquiera le tomamos el peso a lo que hemos estado conversando hoy día. Así que muchas gracias por estar con nosotros y que tengas una increíble semana. Muchas gracias a ustedes también. Nosotros junto a nuestra especialista nos comenzamos a ir a una breve pausa comercial porque tenemos todavía bastante que aportar con respecto a la salud, ¿verdad?, integral de nuestros niños. Así que vamos rapidito, no se vaya de la sintonía.